En las últimas 24 horas, han sucedido 3 cosas que cambiarán la forma en que las empresas gestionan sus procesos más críticos y confidenciales para siempre. Primera, la inteligencia artificial ha demostrado una capacidad sin precedentes para comprender y analizar lenguaje contractual a una escala masiva. Segunda, las plataformas de gestión del ciclo de vida de los contratos, o CLM, por sus siglas en inglés, han integrado esta IA de manera tan fluida que el proceso se ha vuelto invisible para el usuario. Tercera, esta combinación no es una promesa futura, sino una realidad funcional que ya está transformando la eficiencia, la seguridad y la rentabilidad de las empresas globales. Y lo más sorprendente es que están todas conectadas. Este no es un anuncio aislado, sino la culminación de años de desarrollo que ha llevado la inteligencia artificial a un nuevo nivel de madurez en un área fundamental: la gestión de contratos. Varias empresas líderes en el sector, como Agiloft, Ironclad, Icertis, LinkSquares y ContractPodai, están en la vanguardia de esta revolución, demostrando que la IA no es solo una capa tecnológica adicional, sino un componente práctico e indispensable. Lo que se ha consolidado es la llegada de soluciones CLM avanzadas impulsadas por una IA inteligente y contextual, que puede leer, interpretar y actuar sobre los términos contractuales como nunca antes. Por ejemplo, Ironclad AI Assist está diseñado para acelerar esta revisión al marcar cláusulas de riesgo o fuera de estándar, permitiendo a los abogados centrarse en las partes que realmente requieren su experiencia. Antes, esto requería un tedioso proceso de lectura párrafo por párrafo. Ahora, se hace en minutos, liberando a los profesionales legales para tareas de mayor valor añadido. Segundo, la visibilidad y el seguimiento postfirma. Muchas empresas tienen un proceso de firma sólido, pero luego luchan con la gestión de los contratos una vez ejecutados. Cuando la dirección pide una visión consolidada de las renovaciones, las posiciones de indemnización, los límites de responsabilidad o los compromisos de seguridad con los proveedores, la respuesta tradicional era abrir docenas de documentos. LinkSquares sobresale aquí. Su IA lee los acuerdos ejecutados y extrae información clave en campos estructurados que pueden ser buscados y reportados instantáneamente. Su función Smart Values, por ejemplo, extrae automáticamente términos comunes, fechas y tipos de cláusulas, permitiendo a los equipos monitorearlos en grandes conjuntos de acuerdos sin necesidad de etiquetado manual. La diferencia es abismal, de días a segundos. Tercero, la configuración y adaptabilidad sin código. Los entornos empresariales son dinámicos, y los procesos contractuales cambian constantemente. Ajustar formularios de entrada, rutas de aprobación, pasos de renovación o campos de informes solía requerir tickets de IT y demoras. Agiloft destaca por su modelo, no code, que permite a los equipos de contratos ajustar sus flujos de trabajo y configuraciones sin depender de programadores. Esto significa que si el departamento de ventas necesita un nuevo campo en un formulario de solicitud de contrato, pueden crearlo ellos mismos, reduciendo la dependencia de terceros y acelerando las iteraciones diarias del flujo de trabajo. Cuarto, el soporte conversacional y la inteligencia del repositorio. Imagina poder preguntar a tu sistema de gestión de contratos sobre un acuerdo específico o sobre un conjunto de ellos, utilizando lenguaje natural. Agiloft, con su Combo AI, y ContractPodai, con su asistente generativo Lia, ofrecen precisamente esto. Lia, por ejemplo, es un asistente legal de IA generativa que soporta la creación de resúmenes y ayuda en la revisión, entre otras tareas. Esto puede acelerar la triaje de contratos entrantes y preparar resúmenes rápidos para los propietarios de negocios, mientras el equipo legal mantiene la responsabilidad de las decisiones finales. Antes, encontrar información específica en un contrato significaba leerlo de principio a fin, o al menos usar una búsqueda de palabras clave limitada. Ahora, se puede obtener una respuesta directa a una pregunta compleja, como: ¿cuántos de nuestros contratos con proveedores tienen una cláusula de rescisión por incumplimiento de ciberseguridad? A pesar de estos avances asombrosos, es fundamental ser realista sobre las limitaciones actuales de la inteligencia artificial en la gestión de contratos. La IA no es, y probablemente no será en el corto plazo, un sustituto total del abogado humano. El juicio legal, la negociación compleja, la interpretación de matices culturales o la resolución de disputas requieren una comprensión contextual, una empatía y una capacidad de razonamiento abstracto que van más allá de las capacidades actuales de la máquina. Las soluciones de IA pueden ser propensas a sesgos si los datos de entrenamiento están sesgados, lo que podría llevar a decisiones injustas o erróneas. Por lo tanto, la supervisión humana sigue siendo esencial para validar los resultados y tomar las decisiones finales. Además, la integración, aunque cada vez es más sencilla, no siempre es un proceso de conectar y usar, especialmente en entornos empresariales complejos con múltiples sistemas heredados. En una comparativa más amplia, la ventaja fundamental de estas herramientas destacadas es su capacidad para integrar la IA de forma nativa y profunda en el flujo de trabajo del ciclo de vida del contrato, en lugar de ser una herramienta complementaria.
Mientras que algunos competidores ofrecen soluciones de IA como módulos adicionales, lo que resulta en una experiencia fragmentada, las plataformas que hemos mencionado buscan la fluidez y la coherencia. Los modelos más flexibles, aquellos que permiten una alta configuración y adaptación sin código, suelen ganar la partida sobre los sistemas más rígidos y predefinidos, ya que las necesidades empresariales varían enormemente. El impacto de estas soluciones de inteligencia artificial en la gestión contractual resuena en múltiples esferas, comenzando por la propia industria tecnológica. La competencia por desarrollar las IA más precisas y eficientes en PLN se ha intensificado, impulsando la innovación en modelos de lenguaje y algoritmos de extracción. Estamos viendo una ola de adquisiciones de startups especializadas en IA legal por parte de gigantes tecnológicos, y un enfoque creciente en la interoperabilidad de las APIs de IA para que las empresas puedan integrar estas capacidades en sus propios sistemas. Esto está cambiando el equilibrio de poder, favoreciendo a aquellos que pueden ofrecer soluciones integrales y fáciles de usar. Es predecible que veremos un aumento en las alianzas estratégicas entre proveedores de CLM e instituciones de investigación en IA, buscando nuevas fronteras en la comprensión y generación de lenguaje legal. En cuanto al impacto en sectores específicos, las consecuencias son variadas y significativas. En el sector legal, el papel del abogado está evolucionando. La IA asume las tareas repetitivas y de alto volumen, liberando a los profesionales para enfocarse en la estrategia, el asesoramiento de alto nivel y la resolución de casos complejos. Los departamentos legales se transforman de centros de costes a centros de valor, capaces de ofrecer una inteligencia contractual proactiva. En finanzas, la precisión en el reconocimiento de ingresos, el cumplimiento normativo y la gestión de gastos se optimiza, ya que la IA puede garantizar que los términos contractuales se reflejen correctamente en los libros contables. Esto reduce drásticamente los errores y mejora la auditoría. Para los equipos de ventas y compras, la IA acelera los ciclos de negociación y firma, permitiéndoles cerrar acuerdos más rápido y con mayor seguridad jurídica. Esto se traduce en una mejora en la productividad y en la capacidad de respuesta del negocio. Finalmente, para los departamentos de IT, la capacidad de configurar flujos de trabajo sin código reduce la carga de tickets de soporte y permite una integración más fluida con sistemas existentes como CRMs y ERPs, sin requerir desarrollos personalizados intensivos. Sin embargo, este avance tecnológico también plantea importantes dilemas sociales y éticos. La automatización de tareas contractuales puede generar preocupaciones sobre el impacto en el empleo de roles administrativos y legales de nivel de entrada. Es fundamental una reorientación y formación de la fuerza laboral. La privacidad de los datos contractuales, que a menudo contienen información altamente sensible sobre empresas, empleados y clientes, se convierte en una preocupación central. La seguridad cibernética de estos repositorios de IA debe ser inquebrantable para evitar fugas de información. Además, la cuestión de la responsabilidad ante posibles errores de la IA en la interpretación o el análisis de contratos es un debate ético y legal en curso. ¿Quién es responsable si un sistema de IA malinterpreta una cláusula con graves consecuencias financieras? Estas preguntas requerirán una cuidadosa consideración y posiblemente nuevas regulaciones para garantizar un uso ético y responsable de la tecnología. El análisis de expertos y las reacciones de la comunidad científica y empresarial a estos avances son abrumadoramente positivos, aunque con las reservas necesarias. Líderes del sector tecnológico y legal, como el Dr. Andrew Ng o el profesor Daniel Katz, han enfatizado que la IA no reemplaza la inteligencia humana, sino que la aumenta, creando un superpoder para los profesionales. Investigadores independientes suelen destacar la eficiencia y el acceso a datos sin precedentes que la IA aporta, pero también advierten sobre la necesidad de una gobernanza de datos rigurosa y un diseño de algoritmos transparente para evitar sesgos. Existe un consenso creciente de que la adopción de la IA en los contratos es inevitable y beneficiosa, siempre que se implemente con una comprensión clara de sus limitaciones y un enfoque ético. Las principales preocupaciones suelen girar en torno a la IALES, caja negra, de algunos algoritmos de IANES, y la dificultad para auditar sus decisiones. La comunidad de desarrolladores está activa, buscando nuevas formas de integrar estas APIs y construir soluciones personalizadas sobre las plataformas existentes. En foros especializados, surgen preguntas frecuentes sobre cómo entrenar a la IA con datos específicos de la empresa, cómo garantizar la confidencialidad en la nube y cómo medir el retorno de la inversión de estas implementaciones. Los usuarios beta y los early adopters están compartiendo casos de éxito que van desde la reducción del 30% en el tiempo de revisión legal hasta la identificación de riesgos ocultos que podrían haber costado millones. Mirando hacia el futuro, las proyecciones a corto, medio y largo plazo para la IA en la gestión de contratos son fascinantes. En los próximos 6 meses, esperamos ver mejoras incrementales en la precisión del procesamiento del lenguaje natural.
especialmente en lenguajes menos comunes o en dialectos legales muy específicos. La integración con otros sistemas empresariales, como los de gestión de relaciones con clientes, o CRM, y planificación de recursos empresariales, o ERP, se volverá aún más fluida y estandarizada. Veremos el lanzamiento de nuevos productos y módulos que capitalizarán estas mejoras, y la adopción en el mercado continuará acelerándose, especialmente entre empresas medianas que hasta ahora dudaban en invertir. Las barreras iniciales, como el coste de implementación y la resistencia al cambio cultural, seguirán siendo un desafío, pero se irán mitigando. A medio plazo, en los próximos 1 o 2 años, la tecnología evolucionará hacia la IA predictiva. Esto significa que los sistemas no solo identificarán riesgos, sino que también podrán predecir resultados de negociaciones basándose en datos históricos, o sugerir las cláusulas más ventajosas en un contexto dado. La generación de borradores iniciales de contratos o cláusulas específicas por parte de la IA, con supervisión humana, se convertirá en una funcionalidad común. El CLM, impulsado por la IA, se consolidará como el centro neurálgico de la gobernanza empresarial, no solo para contratos, sino para todas las obligaciones y derechos de la organización. Se superarán obstáculos técnicos relacionados con la estandarización de datos y la interoperabilidad entre diferentes plataformas. Los competidores lanzarán alternativas cada vez más sofisticadas, lo que impulsará aún más la innovación en el sector. A largo plazo, en los próximos 3 a 5 años, esta línea de desarrollo apunta hacia un futuro donde los contratos serán mucho más inteligentes y dinámicos. Es plausible que veamos una mayor integración con tecnologías como el blockchain para crear contratos autoejecutables y transparentes. La IA podría actuar como un copiloto integral en la estrategia legal y de negocio, ofreciendo análisis proactivos de mercados, riesgos y oportunidades basadas en el panorama contractual global de una empresa. El autoservicio contractual completo, donde los usuarios de negocio pueden generar y gestionar contratos complejos con mínima supervisión legal, podría convertirse en una realidad. Esto hace posible escenarios que antes eran pura ciencia ficción, transformando la gestión de contratos de una tarea administrativa pesada en una ventaja estratégica fundamental. Recapitulemos. Las empresas líderes en gestión del ciclo de vida de los contratos, como Agiloft, Ironclad, Icertis, LinkSquares y ContractPod.ai, han integrado la inteligencia artificial de una forma tan profunda y práctica que están redefiniendo cómo se gestionan los acuerdos empresariales. Esto significa una eficiencia sin precedentes, una reducción drástica de riesgos y una visibilidad total sobre las obligaciones contractuales. En los próximos años, veremos una evolución hacia la IA predictiva y generativa, transformando la gestión de contratos en una ventaja estratégica clave. Y a largo plazo, la visión de contratos inteligentes y autoservicio legal ya no es una quimera. Este no es un avance incremental. Es un punto de inflexión que redefine el ámbito de las operaciones legales y de negocio. La forma en que la gestión de contratos funcionará dentro de 5 años será radicalmente diferente a como la conocemos hoy. Estas plataformas, una evolución natural de los sistemas de gestión documental, han pasado de ser meros repositorios a convertirse en cerebros operativos que entienden el lenguaje de los negocios y el derecho. El momento para esta transformación es ahora. En un panorama empresarial cada vez más complejo, con cadenas de suministro globales, regulaciones de privacidad en constante cambio, y una presión implacable para la eficiencia, la gestión manual o semiautomatizada de contratos se ha vuelto insostenible. La explosión de datos contractuales, la necesidad de agilizar los ciclos de ventas y compras, y la urgencia de mitigar riesgos financieros y legales, han creado el caldo de cultivo perfecto. Las reacciones iniciales de las grandes corporaciones, que han adoptado estas soluciones, son de entusiasmo cauteloso, viendo cómo se reducen los cuellos de botella y se liberan recursos valiosos. Antes, las expectativas de que la IA pudiera realmente entender un contrato eran vistas con escepticismo. Hoy, la realidad supera a menudo esas expectativas, entregando una precisión y una velocidad que antes eran impensables. Las primeras implicaciones de esta integración son profundas, y se sienten de inmediato en múltiples frentes. En primer lugar, la visibilidad contractual se dispara, permitiendo a las empresas tener una panorámica clara de todas sus obligaciones y derechos. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial transformará la gestión de contratos, sino qué papel jugaremos cada uno de nosotros en esa transformación. Llevamos años siguiendo la evolución de la inteligencia artificial, desde los avances más técnicos hasta sus implicaciones más amplias. Si quieres ese nivel de análisis regularmente, suscríbete al canal. En segundo lugar, se produce una significativa reducción de riesgos, ya que la IA es capaz de identificar cláusulas inusuales o desfavorables mucho antes de que se conviertan en problemas. En tercer lugar, los ciclos de negocio se aceleran, desde la redacción hasta la firma y la renovación, lo que tiene un impacto directo en la rentabilidad. Y finalmente, esta tecnología empodera a equipos no legales,
como ventas y adquisiciones, al proporcionarles herramientas que les permiten navegar con mayor autonomía por el complejo mundo de los contratos, siempre dentro de los límites establecidos por los departamentos legales. Esto cambia la dinámica interna de las organizaciones, haciendo que la toma de decisiones sea más rápida y fundamentada. Para entender la magnitud de este avance, necesitamos retroceder y observar la línea temporal de la gestión de contratos. Hace apenas unas décadas, el CLM era poco más que un archivador físico, un sinfín de documentos en papel. Luego, en la década de los 90 llegó la digitalización básica, transformando el papel en archivos electrónicos que eran más fáciles de almacenar, pero aún difíciles de buscar y analizar. En los primeros años de los 2000, surgieron los primeros sistemas CLM rudimentarios, que ofrecían funciones de almacenamiento y una automatización básica de flujos de trabajo, pero carecían de la inteligencia para comprender el contenido. Los intentos de incorporar el reconocimiento óptico de caracteres, o OCR, fueron un primer paso, pero solo permitían la indexación de palabras, no su significado contextual. En 2016, con el auge del procesamiento del lenguaje natural, o PLN, y el aprendizaje automático, empezaron a aparecer las primeras soluciones que podían extraer términos clave, aunque a menudo con una precisión limitada y requiriendo una configuración exhaustiva. Fue en 2020, cuando los grandes modelos de lenguaje comenzaron a mostrar su verdadero potencial, sentando las bases para lo que vemos hoy. Y ahora, en 2025, finalmente hemos alcanzado un punto de inflexión donde la IA no solo procesa, sino que realmente entiende los contratos. Este campo no ha estado exento de competencia. Durante años, el mercado de CLM estuvo fragmentado, con soluciones que se enfocaban en nichos específicos, como la firma electrónica o la gestión de documentos. Hubo enfoques divergentes. Algunas empresas apostaron por la personalización manual intensiva, otras por la creación de plantillas estandarizadas. Sin embargo, lo que diferencia a los líderes actuales es su capacidad para integrar la inteligencia artificial no como un complemento, sino como el motor central de su plataforma. Mientras que algunos competidores se centraban en la automatización de tareas superficiales, estas 5 herramientas que analizaremos a continuación han invertido en la IA más profunda, la que realmente lee y analiza el lenguaje contractual. Esto les ha permitido ofrecer un nivel de visibilidad, precisión y automatización que sus rivales todavía están luchando por igualar, creando una brecha significativa en el mercado y elevando el listón para todo el sector. La base de esta revolución radica en una combinación sofisticada de tecnologías de inteligencia artificial, principalmente el procesamiento del lenguaje natural, o PLN, y el aprendizaje automático avanzado. Imagina que la IA anterior era como un estudiante que solo podía leer libros y buscar palabras clave. Esta nueva versión es como un erudito que no solo lee, sino que comprende el contexto cultural, las intenciones ocultas y las implicaciones a largo plazo de cada frase. No es solo más información, es información de diferentes tipos que se combina de formas completamente nuevas, permitiéndole interpretar el lenguaje legal con una precisión sorprendente. El PLN permite a las máquinas leer y entender el texto de los contratos, identificando entidades como nombres de partes, fechas, montos y tipos de cláusulas. Más allá de la simple identificación, los modelos de aprendizaje automático son entrenados con vastos conjuntos de datos de contratos para clasificar cláusulas, detectar patrones y señalar desviaciones de los estándares, un proceso conocido como extracción de entidades y clasificación de texto. Lo que hace diferente a lo anterior es que estos modelos de IA actuales no solo buscan palabras clave, sino que entienden las relaciones semánticas entre ellas, pudiendo discernir el significado legal, incluso en oraciones complejas y ambiguas. La innovación técnica clave reside en la combinación de modelos basados en transformadores con redes neuronales recurrentes, que permiten a la IA mantener un recuerdo contextual a lo largo de todo el documento. En cuanto a su arquitectura y diseño, un sistema CLM impulsado por IA no es una simple aplicación, sino un ecosistema interconectado. En su núcleo, el sistema está estructurado alrededor de un motor de ingesta inteligente. Este motor recibe los documentos contractuales en diversos formatos, desde PDF escaneados hasta archivos de texto y documentos de Word. Aquí, las capacidades de reconocimiento óptico de caracteres, o OCR, se combinan con técnicas avanzadas de preprocesamiento del lenguaje para convertir el texto en un formato legible por la máquina. Luego, este texto pasa a través de un motor de PLN central, que es el verdadero cerebro del sistema. Este motor utiliza múltiples algoritmos, uno para la extracción de entidades nombradas, otro para la clasificación de cláusulas, y un tercero para el análisis de sentimientos o riesgo. Todos estos componentes se comunican con una base de datos estructurada, donde la información extraída de los contratos se almacena en campos organizados,
transformando el texto no estructurado en datos analizables. A su vez, un motor de flujo de trabajo se conecta con esta base de datos, disparando acciones automatizadas basadas en los datos contractuales. Por ejemplo, si una fecha de renovación se acerca, el motor de flujo de trabajo puede enviar recordatorios automáticamente. Finalmente, una interfaz de usuario intuitiva permite a los usuarios interactuar con estos datos, ya sea a través de paneles de control, herramientas de búsqueda o incluso asistentes conversacionales. El papel de cada parte es crítico. El motor de ingesta es la puerta de entrada, el PLN es el intérprete, la base de datos es la memoria, y el motor de flujo de trabajo es el ejecutor. El proceso y funcionamiento de estos sistemas es una danza perfectamente orquestada entre la máquina y el flujo de trabajo empresarial. Primero, la ingesta. El documento contractual, ya sea uno nuevo o uno existente que se migra, es leído por la IA. Aquí no hablamos de una simple escaneada, sino de una interpretación profunda, donde el sistema identifica el tipo de documento, las partes involucradas y la estructura general del acuerdo. Segundo, la extracción. La IA procede a desglosar el contrato en sus componentes clave, extrayendo automáticamente cláusulas específicas como las de confidencialidad, indemnización o terminación, así como fechas críticas, montos financieros y condiciones de servicio. Tercero, el análisis. Una vez extraídos, estos datos no se quedan estáticos. El sistema utiliza algoritmos avanzados para analizar cada cláusula, comparándola con bibliotecas de cláusulas estándar de la empresa y con marcos legales de referencia. Es capaz de resaltar cláusulas inusuales, que se desvían de los modelos aprobados, o identificar posibles riesgos de cumplimiento o inconsistencias. Por ejemplo, si una cláusula de indemnización es más amplia de lo habitual, la IA la marcará para revisión humana. Cuarto, la automatización. Basándose en este análisis, el sistema dispara flujos de trabajo predefinidos. Si se detecta un riesgo alto, el contrato puede ser redirigido automáticamente al equipo legal senior para una revisión urgente. Si todo está en orden, puede pasar directamente a la fase de aprobación o firma electrónica. Quinto, y quizás lo más innovador, la interacción conversacional. Algunas plataformas integran asistentes de IA que permiten a los usuarios hacer preguntas sobre el repositorio de contratos en lenguaje natural, como si hablaran con un experto. Esto es diferente de los métodos anteriores, donde el análisis era manual, lento y propenso a errores, o donde la automatización se limitaba a pasos rígidos. La diferencia clave es la capacidad de la IA para manejar la ambigüedad y el contexto del lenguaje legal, haciendo que el proceso sea exponencialmente más eficiente y efectivo. Ahora, pasemos a lo que estas soluciones pueden hacer en la práctica, los casos de uso principales que demuestran su poder transformador. Primero, acelerar la revisión legal. Esto significa que los equipos legales, que antes pasaban horas, si no días, revisando manualmente contratos para identificar riesgos o desviaciones, ahora pueden enfocarse en el juicio estratégico. La IA preanaliza el contrato, señalando automáticamente cláusulas problemáticas, discrepancias o condiciones que no cumplen con las políticas internas de la empresa,